Muy bien, alumnos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Buenas tardes. Muy bien, mientras van ingresando, pues vamos a dar inicio entonces a la clase teórica 8 el día de hoy, relacionada con lo que es el parto normal, ¿no? Es algo que es vital, una clase de vital importancia, dado que la mayor desenvolvimiento, se puede decir, de toda la obstetricia, tiene que ver, en este caso, con lo que es un parto normal, ¿no? Entonces, por ende, el alumno de medicina tiene que conocer las pautas básicas de lo que ocurre en un parto normal, ¿no? Lo que vamos a ver el día de hoy principalmente, ¿no? Cuáles son los principales mecanismos por los cuales se inicia el trabajo de parto, diferenciar un verdadero trabajo de parto de una falsa labor de trabajo de parto, cuáles son los movimientos activos y pasivos del trabajo de parto, ¿no? De igual manera, ¿no? Conocer los tres factores principales del parto, en este caso lo que es el útero, el feto y la pelvis, que ya ciertas características lo han visto al inicio de ciertas clases de teoría, ¿no? En este presente ciclo. Y luego lo que en sí ya es lo que es el trabajo de parto, ¿no? Con sus tres periodos, lo que es el periodo de dilatación, el periodo de lo que es el expulsivo y el alumbramiento, ¿no? De igual manera, ¿no? Conforme vamos desarrollando la clase, vamos a ir pasando ciertos videos, ¿no? Para complementar la parte teórica, ¿no? Entonces, esto es básico porque en la parte práctica el desenvolvimiento de la atención de las pacientes es el parto vaginal. Por lo tanto, el alumno debe conocer principalmente todo lo relacionado a la parte teórica, mecanismos de parto, luego ir ya a la atención del parto, ¿no? Esto generalmente es básico, ustedes lo internado y en el SERUM, ¿no? Atender el parto vaginal, ¿no? Como lo es así la cesárea, ya en la parte de tratamiento quirúrgico, ¿no? En ciertas condiciones que se tienen pues que dar, de igual manera pues conocer eso. Pero acá en la parte obstétrica, tricia, es importante conocer este tema vital que es el parto normal, lo llamamos también parto autóxico, ¿no? Muy bien, entonces vamos a comenzar con la proyección. ¿Sí se ve? Sí, doctor, ya está compartiendo. Ya está. Muy bien, entonces, según lo que es el sílabus, estamos en la clase 8. Vamos a ver el parto normal, la fisiología del parto, periodo y mecanismo del parto, y sobre todo lo que nos piden en el sílabo es ver, ¿no? El parto fisiológico, como se llama así, pues la presentación de vértices, ¿no? Que es el patrón, el estándar de referencia, ¿no? La conducta del parto y los periodos del parto, ¿no? Muy bien. Entonces, el objetivo es que el alumno, pues, a través de esta clase, salga explicando los principales mecanismos fisiológicos de origen del parto, conocer los periodos y mecanismos del parto normal y definir bien los periodos del parto, ¿no? Muy bien, entonces, a través de la historia, ustedes van a ver la historia, han llevado usted el curso de historia de medicina, y en la cual, pues, ¿no? Se menciona ciertas características en la atención del parto, ¿no? Antes no existían las cesáreas, antes no existían los patrones de salud como existe actualmente, ¿no? Cómo era la atención del parto, ¿no? En aquellas épocas, en la cultura griega, en la cultura romana, por ejemplo, en la cultura griega, Hipócrates refiere, ¿no? El feto es para que salga, ¿no? El feto es impulsado por el hambre y rompía sus ataduras y celebraba de su prisión, ¿no? En esas definiciones que había en Grecia, ¿no? Luego ya avanza la historia, algo destacado es Mauricio en 1628, ¿no? Dice, él menciona por primera vez que la distensión de la fibra muscular, ¿no? Provocaba o el crecimiento fetal, esto desencadenaba el inicio de trabajo de parto, ¿no? Y así por el estilo. Entonces ustedes van a ver ahí, ¿no? Parto normal, ¿no? El bebé hasta que se sale, muchas veces en emergencia vienen expulsivos, la señora gritando de dolor, ¿no? Entonces, antes de continuar ahí, vamos a ver, un ratito, doctores, vamos a compartir, a ver, ¿dónde está? ¿Se ve? ¿Se está viendo? Sí, doctor. Ya, vamos a Reproduce. pasar. ¿Sí se ve, no? Ya, a ver.
Ujú. Entonces, como han visto ustedes ahí, ¿no? Esa es la secuencia, ¿no? Ahorita vamos a ver todo lo que relacionó al parto, pero generalmente las pacientes llegan así en emergencia, algunas, ¿no? Algunas sí pues llegan, ¿no? Para iniciar, pues se llama trabajo de parto. Trabajo de parto viene a ser una secuencia, tiene su tiempo, ¿no? No es que ya está con dilatación y inmediatamente va a salir el bebé, no, se llama trabajo, es una secuencia, un tiempo en la cual uno tiene que estar monitorizando, ¿no? Cómo va este avance, pues, ¿no? Entonces el desenlace final es eso, ¿no? Ya cuando el bebé está por salir, ¿no? La forma como se debe atender el parto, ya han visto, ya es la fase expulsivo, ¿no? Eso es lo que se busca, ¿no? Entonces seguimos compartiendo. Entonces tenemos ahí, ¿no? Lo que hemos estado explicando, pues, ¿no? El parto normal, ¿no? La forma, ¿no? Ya cuando el bebé está saliendo, ¿no? La forma como uno tiene que coger el bebé, ¿no? Esto es generalmente para que ustedes lo vean. Entonces, tenemos las definiciones, ¿no? ¿Qué es trabajo de parto? ¿Qué es parto y qué es falsa labor de parto? El trabajo de parto viene a ser la secuencia coordinada y efectiva de las contracciones uterinas que van a dar como resultado final, pues, ¿no? Cambios en el cuello, el borramiento y la dilatación, permitiendo el descenso del feto para culminar en la expulsión por vía vaginal. Eso es trabajo de parto. Y el parto viene a ser el modo activo de expulsión del feto y la placenta, ¿no? La falsa labor de parto, bueno, son contracciones uterinas irregulares, ¿no? O sea, no tienen un patrón ordenado que no va a condicionar el avance del parto aún, ¿no? Eso generalmente pueden aparecer en una etapa cercana al final la embarazo, de la gestación, ¿no? Esto puede causar cierto tipo de molestias, sobre todo en mujeres que son primigestas, o sea, su primer embarazo, provocan cierto tipo de molestias, sobre todo catalogados como un dolor en el bajo vientre, en la espalda, ¿no? Pero no desencadenan cambios, o sea, no hay borramiento ni dilatación. Eso es lo importante en cuenta acá. Entonces, el parto viene a ser la expulsión de un producto de la concepción y todos sus elementos relacionados, ¿no? De 22 semanas a más, con un feto que tenga un peso mayor de 500, ¿no? Esto generalmente a nivel internacional está estipulado, ¿no? Para poner un patrón de brecha, esto es aborto, esto es parto, esto es aborto, parto. Entonces, eso es lo que definen a nivel internacional, ¿no? Caracterizado por la presencia de contracciones, pero estas contracciones tienen un patrón ordenado adecuado que van a condicionar cambios tales como lo básico, el borramiento, incorporación y la dilatación. Esa es la característica principal, ¿no? El parto eutóxico, entonces, es el que ocurre espontáneamente por vía vaginal, o sea, por el canal natural del parto, ¿no? O sea, vagina, ¿no? Con feto único encefálico en lo que es variedad principal de vértex anterior y en donde los factores del mismo interactúan en forma normal. Entonces, toda mujer está preparada fisiológica, anatómicamente para un parto tóxico vaginal, ¿no? ¿No? Pero
dado hoy día actualmente la proliferación de las cesáreas, no se estila por este parto vaginal, ¿no? Entonces es un mensaje para ustedes también como alumnos, ¿no? ¿No? A veces, he visto a veces el personal de obstetricia dando psicoprofilaxis, mensaje, y no parto vaginal, y tú le preguntas a la persona de obstetricia, parto vaginal, y sus 2 hijos han nacido por cesárea, ¿no? Igual también las chicas acá, ¿no? La salud, acá, futura médico, doctora, prefieren parto vaginal o cesárea, ¿no? Después de ver el video, no es asustar ni que se asusten, uy, ¿no? Entonces, así después el parto, pero ustedes, ¿no? Todos hemos nacido, tenemos nuestra madre, algunos han nacido por parto vaginal y otros han nacido por cesárea, ¿no? Pero para que vean ustedes, ¿no? Todos saben muy bien la importancia de la madre, ¿no? En este caso, pero en este caso estamos hablando de lo que es el parto vaginal. Entonces tenemos cierta diferencia entre lo que es falsa labor de parto y verdadera labor de parto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de falsa labor de parto, contracciones y emociones irregulares, ¿no? No tiene un patrón ordenado, tanto intensidad, duración, frecuencia, ¿no? Provocan molestias, ¿no? O disconfort, ¿no? Sobre todo en la parte baja del abdomen, la espalda, y el cuello, no hay cambio, ¿no? Tú le das algún medicamento, las sedas y se acaban los síntomas, ¿no? En cambio, el verdadero trabajo de parto, cuando empieza el verdadero trabajo de parto, esto no se detiene hasta que culmina con el parto, ¿no? O sea, en sí la expulsión del feto, ¿no? Estos tienen contracciones de forma ordenada, ¿no? Son regulares en duración, intensidad, frecuencia, que permiten tanto lo que es el borramiento y la dilatación. Y las molestias no se calman con la sedación, ¿no? Eso es importante. Ahora, los factores principales del parto, ¿no? Que ya se han mencionado en clases anteriores, vienen a ser el útero, ¿no? Llamada también la fuerza expulsiva, ¿no? El trayecto, en este caso la pelvis, ¿no? Con tanto en la parte ósea como la parte blanda, ¿no? Y el pasajero, en este caso llamado también móvil, como es el caso del feto, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? ¿No? Entonces, la combinación de estos 3 factores, ¿no? Si están bien evaluados, va a permitir al final un parto vaginal exitoso, ¿no? Hay buena dinámica, una buena pelvis, un feto con sus características, ¿no? En peso adecuado, que, ¿cómo se llama? Esté en posición de verde, de presentación de verde anterior. Entonces, es un parto vaginal garantizado, ¿no? Claro que no está exento que pueda haber cierto tipo de alteraciones, ¿no? En el trayecto de este tiempo que se hace el trabajo de parto, pero si todas estas variables son factores, son buenas, entonces el parto vaginal es exitoso, ¿no? Lógico que si yo no tengo buena dinámica, yo no tengo buena pelvis, o el feto es demasiado grande, o no tiene características, ¿no? Entonces va a haber problemas para dar un parto vaginal. Entonces, el modo del feto, ¿no? Contenido del útero, ¿no? Como ven acá, vamos a hablar ahora sí de los factores que estamos mencionando, ¿no? Que ya se mencionó. Entonces tenemos ahí el feto, ¿no? Entonces, estos son los 3 factores que se mencionado, que es importante tener en cuenta acá, ¿no? Hay que tener en cuenta también que en la interrelación de estos 3 factores hay que también tener en cuenta, ¿no? La experiencia de un parto previo, ¿no? La primigesta, o sea, la paciente que viene, es su primer bebé y está primera vez, va a pasar a un trabajo de parto, obviamente pues a veces hay temores, ¿no? Entonces acá la importancia también del control prenatal llevado, de la detección de factores de riesgo que ha tenido la paciente y de igual manera la importancia de la psicoprofilaxis, ¿no? Entonces es diferente una paciente que es su primera vez embarazada que otra paciente que ya tiene 2 o 3 hijos, ¿no? Entonces la experiencia de un parto previo también es importante, sobre todo si este parto previo fue una experiencia agradable, ¿no? En cambio, si un parto previo fue una experiencia nada agradable, pues la paciente tiene temor, miedo, ¿no? Se queda y difícil a veces de borrar esa memoria, ¿no? De esa mala experiencia que ha tenido la paciente, ¿no? La evolución del embarazo, la forma de inicio de trabajo de parto, el tamaño del feto, como mencioné, y el estado psicológico de la gestante, ¿no? Entonces, la interacción de todos estos factores, como mencioné, ¿no? Va a condicionar qué, ¿no? Van a interactuar sobre el feto. Esto va a provocar, ¿no? El descenso, pues, del polo de presentación, conforme la dinámica se va haciendo, tiene un mayor patrón organizado, la cabeza, ¿no? Del feto va a descender, ¿no? Va a haber un descenso del polo de presentación hasta llegar,
¿no? En lo que es la fase de encajamiento, ¿no? Generalmente a la estación 0, ¿no? O estación 3, estación 0. El moldeamiento cefálico, o sea, la cabeza se va a ir moldeando de acuerdo conforme va descendiendo por los estrechos de la pelvis, presentando sus diámetros menores, ¿no? También esa dinámica del útero va a condicionar, pues, ¿no? Acciones sobre el otro factor que es la pelvis, ¿no? Sobre el canal del parto, ¿no? En caso de tejido blando va a haber modificaciones cervicales, pues en este caso, pues, la incorporación, el borramiento, la dilatación, ¿no? Y en el canal óseo, pues, la distensión de las partes blandas, como en este caso, ligamento y articulaciones que permiten, pues, lógico, el descenso de la cabeza fetal. Como ven ustedes acá, pues, ¿no? Tengo que un cervix que poco a poco va desapareciendo y se va borrando, incorporando a lo que es el útero, ¿no? O sea, ya desaparece prácticamente el cervix, ¿no? Pues se llama borramiento, incorporación, y también hay dilatación y descenso, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, ya se habló, entonces, los periodos del parto en sí son tres, ¿no? Lo que es el borramiento y dilatación, la fase de expulsivo y la tercera fase, que es la fase de alumbramiento, llamada también desprendimiento y expulsión de la placenta, ¿no? Ahora, ¿por qué se produce el parto, no? Como ustedes han visto ya en clases anteriores, yo tengo una fecha de última regla, una fecha probable de parto, tengo la ecografía de primer trimestre, segundo trimestre, y dato la edad real de gestación que tiene mi gestante, ¿no? Entonces ustedes van a ver, ¿no? Que un 90% de estas pacientes van a desarrollar, iniciar trabajo de parto en el tiempo que está programado su carnet de control prenatal, ¿no? Fecha probable de parto, ¿no? Pero hay otras que pueden iniciar el parto antes de tiempo, lo que se llama amenaza de parto pretérmino o inicio de parto pretérmino, depende de 32, 63. Como también hay pacientes que no, pues no hay ni siquiera cosquillas ni contracciones, se pasó la fecha probable de parto, llega a 40 semanas, 41 semanas, y no pasa nada. Entonces, acá hablamos de la interacción de ciertos factores que van a condicionar la aparición de verdadero trabajo de parto, ¿no? La literatura menciona, pues, que pueden haber causas musculares, causas de tipo hormonal, ¿no? Causas de origen nervioso, causas de tipo fetal y placentario. Otros hablan de la combinación en sí a la vez de varios factores, ¿no? Causas neuroendocrinas, causas fetales, placentarias o causas neuromusculares, ¿no? Como vamos a ver ahorita. Entonces, este grafiquito es muy bueno, ¿no? Para ver, ¿no? Cómo transcurre la gestación, ¿no? Y qué fases pasa hasta que se origina, pues, ¿no? El reloj, como dice, pues, se activó el reloj y el reloj ya no se detiene y esto tiene que culminar con la salida del producto de la gestación, ¿no? Al inicio del embarazo, como ven ustedes acá, el útero, en este caso, va a pasar por una serie de etapas, ¿no? La fase 1, en la cual básicamente llama de quiescencia, ¿no? En la cual no hay nada, ¿no? Realmente la hormona principal relajante o miorelajante viene a ser la progesterona, ¿no? En este caso, aparte de otros elementos bioquímicos que tenemos acá, como la prostaciclina, la relaxina, etcétera. Tenemos una fase 2 de activación, ¿no? Generalmente al inicio de las gestaciones, ¿no? En embarazo muy todavía prematuro, en la cual vamos a ver que hay una combinación de estrógenos y progesterona, un equilibrio todavía entre las sustancias llamadas también algunos útero miorelajantes o útero miotónicas, ¿no? Que provocan las contracciones, ¿no? Por eso ustedes que muchas veces las pacientes que tienen amenaza de aborto, amenaza de parto pretérmino, bueno, en algunos se usa la progesterona, ¿no? En forma bioquímica, en fármaco, ¿no? El mercado comercial usted lo va a encontrar como Utrogestan, Progendo, Gedlutin, ¿no? Para inhibir las contracciones, ¿no? Interesante, o sea, para relajar, ¿no? En este caso tiene un efecto útero miorelajante. Y luego viene una fase en la cual pues ya viene la fase de activación, de estimulación, que termina en el parto. En este caso hay un desequilibrio de las hormonas, tanto miorelajantes como miotónicas, ¿no? Y en este caso hay una caída de la hormona progesterona, hay un incremento del estrógeno, ¿no? En este caso, y sobre todo un incremento en las concentraciones de oxitocina.
Los receptores de oxitocina aparecen principalmente alrededor de las 14 semanas de gestación y van incrementándose conforme avanza el embarazo. Y generalmente ya al final del embarazo, ¿no? Hay una buena concentración de oxitocina, entonces se empieza a liberar más sustancias uretotónicas, o sea, que producen contracción, como son la oxitocina, ¿no? La relaxina y cierta liberación de prostaglandina, ¿no? Esto va en ascenso en meseta, condicionando la aparición del parto, ¿no? Una vez que se produce el parto, ¿no? Ya viene la fase de involución, en la cual pues todavía se sigue produciendo oxitocina, y la activación de células inflamatorias, predominando pues, ¿no? La etapa ya de estrógeno y progesterona hasta que lo que viene que es el puerperio, en la cual todo vuelve a su estado previo antes del inicio del embarazo, ¿no? Entonces tenemos ahí pues, ¿no? La explicación de por qué se produce el parto. Tenemos ahí pues la importancia de la teoría, ¿no? Neuroendocrina. Vemos acá pues, ¿no? Que las sustancias que están involucradas son las, ¿no? Las prostaglandinas que hemos mencionado, la oxitocina, ciertas sustancias de marcadores inflamatorios como la endotelina 1, factores de agregación plaquetaria, ¿no? Y lo otro es que hay un desequilibrio, entonces hay una disminución de los factores que relajan el útero, ¿no? Como es la progesterona, como he mencionado. La teoría del gen de reloj placentario, ¿no? En la cual pues vamos a encontrar, ¿no? Que hay el factor de liberador corticotropina placentaria, el famoso CRF, también condicionaría la estimulación de ciertas sustancias uterotónicas y la inhibición de la producción de ciertas sustancias, ¿cómo se llama? Relajantes. En este caso, pues el aumento cada vez mayor de oxitocina, mayor concentración de prostaglandinas, mayor concentración de catecolaminas y glucocorticoides, a la inversa que disminuye la producción de progesterona y óxido nítrico, ¿no? Entonces, todo esto en combinación condiciona pues que se active esto, lo que es una verdadera labor de trabajo de parto, ¿no? Y vemos ahí entonces un término muy mencionado que es el reflejo de Ferguson, ¿no? ¿Y qué es el reflejo de Ferguson, no? Viene a ser el estiramiento del cuello uterino, ¿no? Que aumenta con las contracciones uterinas, ¿no? El mecanismo no está claro. Unos mencionan por la interacción de mayor concentración en receptores de oxitocina y también la mayor sensibilidad, en este caso el cuello uterino, a la liberación de prostaglandinas, ¿no? Es por ende que el útero, como ven ustedes ahí, ya hablar del reflejo de Ferguson, hablamos de la teoría fisiomecánica y neuroendocrina, que explica la liberación de oxitocina endógena, ¿no? Producido por un reflejo neurogénico, producido por la sobredistensión de la fibra musculouterina. Esto hay que tener en cuenta que el útero crece alrededor hasta la semana 36, pero ya no deja de crecer, pero el feto sigue creciendo, ¿no? Y eso se ve todavía más aún cuando el feto llega a un embarazo, pues, ¿cómo se llama? Postérminos, ¿no? Generalmente a veces son fetos macrosómicos, fetos por encima del percentil 95, ¿no? Este reflejo nervioso, ¿no? Que se condiciona por la sobredistensión del útero, condicionado por el crecimiento excesivo del feto, porque el feto no deja crecer, va a condicionar que se active o vaya al hipotálamo, y en el hipotálamo va a estimular los núcleos paraventriculares y supraópticos, y esto condiciona la liberación de oxitocina, ¿no? Se muy bien en la neurohipófisis posterior, ¿no? Condicionando contracción, se llama el reflejo de Ferguson 1, ¿no? Como ustedes van viendo en el gráfico, ¿no? Interesante, ¿no? Pero también tenemos el Ferguson 2 y el Ferguson 3, ¿no? El Ferguson 2, como pueden ver ustedes ahí, ¿no? De acá, ese es polistímulo que se produce directo en el cuello uterino por las prostaglandinas o por la sobredistensión del útero sobre el cervix. Y el reflejo de un Ferguson 3 puede ser condicionado por la estimulación de la miofibrilidad de la areola del pezón. Entonces, muchas veces pueden encontrar ahí en sala de parto, emergencia, señor, estimúlese el pezón, ¿no? A veces no hay una buena contracción, entonces se estimula el pezón y eso condiciona también contracción, liberación de oxitocina, ¿no? El Ferguson, ¿no? Que condiciona, pues, también, pues, en este caso, sobreextensión y mejora de la dinámica y avanzando el parto, ¿no? Todo tiene que ver, como digo, tanto el Ferguson 1, esto de acá por sobredistensión, el Ferguson 2 por estimulación del cuello uterino y el Ferguson 3 por estimulación del pezón. Ambas todos se articulan en el hipotálamo, en los núcleos supraventriculares, condicionando la liberación de oxitocina. Entonces tenemos acá los factores que van a influir en la contracción uterina, como ven ustedes ahí, ya se han mencionado, ¿no? La oxitocina, las prostaglandinas, ¿no? El estrógeno, factores
reacción inflamatoria, receptores, ¿cómo se llama? Miometrales para la oxitocina. Estos son muy importantes, ¿no? Porque aumentan 100 veces durante el embarazo, ¿no? Y van a condicionar al final la aparición de estos, ¿no? Lo que es la contracción uterina, ¿no? Y tenemos los úteros relajantes, que mencionan la progesterona, la relaxina, el óxido nítrico, ¿no? El cociente de relación tanto estrógeno y progesterona es muy importante, ¿no? La progesterona inhibe, los estrógenos aumentan. Entonces, cuando se pierde este equilibrio entre estas sustancias, uno no va a haber parto, no va a haber nada, y va a avanzar el tiempo y no hay cuando aparezcan las contracciones. Y el otro es el predominio de las sustancias uteroestimulantes, pues condiciona la aparición ya de lo que es el trabajo de parto verdadero, ¿no? Entonces, la contracción uterina, ¿no? Normal, tiene cierto tipo de características, como pueden ver ustedes ahí, ¿no? Generalmente, cuando estén en sala de partos, y tengo pacientes, voy a ver que tienen una intensidad, ¿no? Como ven ustedes acá, desde su basal, que está en 0, ¿no? Hasta que llega a un AME, eso se llama intensidad, ¿no? Tengo una duración, ¿no? Generalmente una duración, ¿no? Que de que inicia hasta que forma su meseta y hasta que otra vez regresa a su estado de reposo. Eso se llama, de aquí a acá se llama duración. Tiene un tono, ¿no? Un tono en la cual, pues, ¿no? Generalmente normal, de 8 a 12 milímetros de mercurio, que también generalmente se va a ver, ¿no? En tono cero, hasta cuánto ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Puede decir, adquiere esa contracción, ¿no? Entonces, la intensidad va a variar de acuerdo al momento, si no está en trabajo de parto, si está en fase latente de trabajo de parto, fase activa o expulsivo. O pueden ver ustedes ahí, para hablar de una paciente que ya está con una intensidad y una contracción de trabajo de parto, tiene 30, 40 milímetros, ¿no? De cero hasta, ¿no? Se mide 30, 40 milímetros de mercurio, ¿no? Hasta una expulsión a la cual puede llegar 60, 70, o, ¿no? Más de 60 milímetros de mercurio. La duración normal, ¿no? Generalmente 60, 90 segundos. Al tacto, usted puede hacer un tacto y puede, ¿no? Poner una manito en la barriguita, ¿no? Y puede durar 40, 60 segundos. La frecuencia, pues, generalmente para hablar de trabajo de parto tiene que haber 2 a 3 contracciones en 10 minutos y cuando ya está en fase activa, 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Se habla el triple gradiente de contracción, ¿no? En la cual siempre empieza, en una sola dirección, empieza en el fondo, en un cuerno, todo el cuerno derecho, y va dirigido hacia abajo al cuello. Eso permite, ¿no? El avance de la onda y el avance del trabajo de parto. Y otro tema importante en cuenta son las unidades de Montevideo, que viene a ser la multiplicación de la intensidad por la frecuencia, o sea, la frecuencia que se dan en un tiempo. Generalmente, y la suma de todas esas frecuencias tiene que ir un valor mínimo de 90 a 250 unidades Montevideo, ¿no? Podemos ver acá, se ve la intensidad, como ven ustedes acá, tono basal, acá, ¿no? De aquí hasta acá arriba, ¿no? Se mide en milímetros de mercurio, entonces vemos ahí, ¿no? De acuerdo a la intensidad, vamos a ver, bueno, depende de imperceptibles, hay un pequeño malestar. Fase activa, ya hemos dicho 30, 60 milímetros de mercurio, y expulsivo por encima de 60, ¿no? Entonces, conforme va avanzando el parto, se hace más intensa la contracción y la duración, ¿no? El triple de la negación ya hemos dicho, ¿no? Generalmente son la contracción de las fibras musculares, ¿no? Que es mayor en el fondo, generalmente a nivel del cuerno, y eso estimula en una sola dirección hacia abajo, hacia el segmento inferior, condicionando los cambios que se dan, ¿no? En el vato, como son borramiento, incorporación y dilatación, ¿no? Entonces vamos a tener que el triple gradiente descendente, ¿no? Generalmente pues tiene un origen a nivel fondo uterino, en el cuerno, sobre el cuerno derecho, propagación generalmente en una sola dirección, intensidad, eso va a depender, pues, ¿no? Tiene que ver con las unidades de Montevideo, y la duración, pues, va a depender de la suma de las contracciones que se den en un tiempo, y generalmente, ¿no? Entre 90 a 250 unidades de Montevideo. Entonces vemos ahí que el músculo, el útero, va a estar rodeado, ¿no? Por irrigación y también por un conjunto de fibras nerviosas, neuromusculares, que va a condicionar, ¿no? La aparición, pues, de lo que es el marcapaso. Realmente debe ser un marcapaso, a veces aparecen dos marcapasos, o a veces hay marcapasos ectópicos distintos,
que van a condicionar una alteración del triple gradiente descendente, condicionando pues que las contracciones se dispersen, no tengan una duración e intensidad adecuada, condicionando cierto tipo de distosis, ¿no? Entonces, vamos ahí entonces, ¿no? Que tiene que ver mucho entonces una propagación descendente, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta acá, que acá está el fondo y acá está el cuello, ¿no? Mayormente en la parte superior, ¿no? Hay una mayor duración de la sístole en las partes altas del útero y mayor intensidad de contracción se siente en las partes, ¿no? Más altas del útero, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta como característica del triple gradiente descendente, ¿no? Entonces ven ustedes ahí la contracción uterina, vemos entonces en un patrón, ¿no? Que se mide, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, ¿no? En unos 20 minutos, una, dos, tres, cinco contracciones. Entonces, las unidades de Montevideo, ¿no? Se calculan al restar la presión uterina basal de la presión máxima de cada contracción, ¿no? Lo máximo que llega, ¿no? Esto genera un espacio de 10 minutos y sumamos todas esas presiones. Por ejemplo, acá tengo una presión de 52, 50, 47, bueno, sumo todas ellas, ¿no? Y esa es la unidad de Montevideo, ¿no? 242, y como he mencionado, realmente el valor normal es 90 a 250 unidades, ¿no? En este caso es un ejemplo, ¿no? Sumando todo sale 242 unidades de Montevideo. Y vemos aquí, ¿no? En un gráfico, ¿no? Se va a medir pues un espacio de 10 minutos, por ejemplo acá, ¿no? Hay una contracción, 2, 3, 4, ¿no? Se mide de su basal acá cuánto tiene, se suma y se ve cuáles son las unidades de Montevideo que tiene, ¿no? En este caso el paciente. Esto lo van a ver ustedes después en la clase de distocias, solamente algo para mencionar, pues, ¿no? Toda contracción uterina tiene su tono, su intensidad, su frecuencia, duración, el triple gradiente que hemos mencionado, ¿no? Entonces, el valor normal del tono, 8 a 12. Si está alterado por debajo de 8 o por encima de 12, tengo hipotonía o hipertonía, ¿no? La intensidad, generalmente de 30, 50, 60 milímetros de mercurio. Si está por debajo de 30, hiposistolia. Si está más de 50 milímetros de mercurio, es una hipersistolia, ¿no? Para que se vayan entendiendo los términos que se puedan dar, ¿no? A ver, está con hipersistolia, hiposistolia, hipotonía, hipertonía, ¿no? Si hay menos de 3 contracciones, de repente 1, 2, está con bradisistolia. Si tiene más de 5, de repente está con un ataque polisistolia, de repente tiene 6, 7 contracciones, a veces pasado, ¿no? Duración, dura menos de 40, depende de donde está hipocrónico, ¿no? Si es más de 120, es hipercrónico, ¿no? El triple gradiente, puede haber una inversión de triple gradiente, los anillos de constricción, que vamos a hablar, el anillo de constricción patológico de Van, por ejemplo, contracciones de incoordinación de tipo primer grado y segundo grado, sobre todo primer grado cuando aparecen dos marcapasos simultáneos, y incoordinación de segundo grado cuando aparecen 3 o más marcapasos simultáneos, ¿no? Entonces tengo dos términos: hipodinamia, disminución del tono, intensidad o frecuencia de la contracción uterina; hiperdinamia, incremento del tono, intensidad o de la frecuencia uterina, de la contracción uterina. Disdinamia, ¿no? Cuando hay una alteración de la coordinación del triple gradiente. Entonces son términos muy bonitos, muy importantes a tener en cuenta en lo que es el parto, ¿no? Entonces vemos que los efectos de la contracción uterina al final, ¿qué va a causar? En el cervix, reblandecimiento, centralización, acortamiento y dilatación, ¿no? De igual manera, ¿no? Va a causar en el feto una adecuada situación, acomodación, encajamiento y flexión, ¿no? Y de igual manera, los movimientos cardinales que vamos a ver: descenso, rotación, extensión, rotación externa, ¿no? En trabajo de parto. Va a haber también en este caso, ¿no? En el útero, trabajo de parto, la involución en el posparto y cambios tanto en lo que se refiere a la parte del cervix, ¿no? Ojo, que si esto no va bien, puede haber complicaciones, ¿no? Como desgarros cervicovaginales, trauma fetal, ruptura uterina, ¿no? Sufrimiento fetal o también parto prolongado, precipitado y terminando esto en cesárea, ¿no? Esto es muy importante tener en cuenta acá. Entonces, hay una correlación de la compatibilidad fetopélvica con dinámica, ¿no? Las condiciones fetopélvicas adecuadas van a considerar una compatibilidad adecuada, ¿no? Y esto se tiene que reevaluar, ¿no? Sobre todo porque puede haber este tipo de trastornos, ¿no? En el avance del trabajo de parto, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta acá. Ahora, tenemos los fenómenos activos y pasivos, ¿no? ¿Cuáles son los fenómenos activos del trabajo de parto? Principalmente se está dado por los músculos, pues la parte muscular, sobre todo la contracción del útero. Es el principal factor o fenómeno activo del trabajo de parto, ¿no?
Secundariamente tenemos la contracción de la musculatura abdominal, los músculos de los rectos, transversos, epinamio, sobre todo los rectos, el mismo diafragma, incluso los músculos del piso pélvico, en este caso los músculos de la región perineal. Entonces, la prensa abdominal, ¿no? Solo va a actuar durante el expulsivo, ¿no? Simultáneamente con la contracción uterina, aguantando la segunda inspiración, ¿no? En un solo pujo, sobre todo cuando le dicen, puje, puje, ¿no? Otros mencionan la famosa maniobra de Christeller, ¿no? Que se está dejando de lado, solamente se debe usar en el momento cuando el bebé ya está por salir, no hacer presión del abdomen, ¿no? ¿No? Y saber hacerla, ¿no? Porque a veces no hacen presión, si no hacen presión del abdomen, esto puede causar a veces ruptura uterina o trauma en el feto, ¿no? Entonces es muy importante. Y los fenómenos pasivos, ¿no? Va a ser la formación del segmento inferior, ese es uno, la expulsión del tapón mucoso, estoy liberando moquito con sangre, dice la paciente, el borramiento y la dilatación del cuello, ¿no? La formación y ruptura de la bolsa de aguas, la dilatación vagina, bulo y región perineal, y los mismos mecanismos del parto del feto, como pasa en la través de la pelvis, como son el descenso, encajamiento, flexión, rotación interna, extensión y rotación externa y expulsión, ¿no? Y las deformaciones plásticas, o sea, la cabeza del bebé se va moldeando conforme va descendiendo a través de los estrechos de la pelvis, tanto superior como inferior, ¿no? Esos son los fenómenos. Entonces, entonces, los fenómenos pasivos, tenemos lo que es la formación del segmento inferior. Vamos a ver que en una persona que no está embarazada tiene pues su cuerpo, su cuello, pero en una mujer embarazada vamos a tener el cuello, entonces tenemos acá el orificio interno y el orificio externo, interno y externo. Conforme se va produciendo las contracciones, ¿no? El trabajo de parto normal, se va a formar el, ¿no? Segmento inferior, este límite entre lo que es el segmento superior, que es el activo, que es las contracciones, el triple de contracción, es el segmento superior activo, y el segmento inferior pasivo. Entonces, entre la unión del segmento inferior pasivo y el segmento superior activo, acá se va a formar el anillo fisiológico, o lo que se llama el famoso segmento inferior. Pero este anillo fisiológico, si no hay una buena contracción, la aparición de dinamias, inversión de gradiente, ¿no? En coordinación de segundos de grado, entonces va a condicionar que este anillo se produzca, se forme el famoso anillo patológico de retracción de Van. Este es un signo inminente de ruptura uterina, una prolongación del segundo trabajo de parto, ¿no? Y no fase, y no pues se produzca la salida del feto. Esto generalmente es una superemergencia, dado que ya se formó este anillo patológico, que eso generalmente también viene en los exámenes nacionales de medicina, ¿no? Dentro de los fenómenos pasivos también pues se ha mencionado, ¿no? Los mecanismos del parto, ¿no? La acomodación, el descenso, ¿no? Lo que hace el feto conforme va avanzando, ¿no? ¿Cómo se llama? El parto. Entonces tenemos ahí el cuello uterino, hay que tener en cuenta estas características, ¿no? Cómo es el cuello de una mujer que es su primer embarazo y una mujer que ya tiene varios partos anteriores, ¿no? Por ejemplo, acá, ven usted acá, un cuello largo, cerrado, y generalmente la multípara, como ya ha tenido parto anterior, es un cuello generalmente abierto, llamamos también discente, ¿no? Cuello de multípara. La característica principal que el bebé en una primípara primero tiene que descender y luego dilatar. Una multípara puede dilatar y no haber descendido, pero como ya es un cuello de multípara, el bebé a veces no desciende después. Entonces, la condición básica acá en una mujer primípara es que primero el bebé descienda y luego dilate. Si el bebé dilata y no desciende, pues hay una distosia. Hay algo ahí, ¿no? No es normal. Algo está mal. Y en la múltiple, en cambio, puede haber dilatación, puede estar con 10, el bebé está arriba, -3, -4, y luego a veces uno hace una RAN artificial y el bebé desciende rápido, ¿no? Entonces, esas son características importantes de tener en cuenta acá. El borramiento y dilatación es otro fenómeno pasivo, como mencioné, pues poco a poco con el efecto hidrostático de la contracción del líquido amniótico, la contracción uterina, el efecto hidrostático, ¿no? De la bolsa de aguas, vemos acá, y con la dinámica uterina, va a conseguir poco a poco que este cuello que tiene una longitud de acá se vaya acortando, incorporando y borrado, e incorporándose a todo lo que es el útero, ¿no?
Tenemos el efecto hidrostático de la bolsa de aguas, en este caso con una mujer que no está todavía en trabajo de parto, ¿no? Generalmente, y cuando está en trabajo de parto ven ustedes que toda la dirección del flujo de agua es en dirección al cervix, ¿no? Entonces la acción hidrostática, pues un efecto hidrostático de la membrana de borramiento y dilatación, ¿no? Con dilatación cervical completa, miren, ¿no? Realmente las membranas se rompen cuando el paciente ya está en expulsivo. Toda ruptura de las bolsas de agua, membranas, antes de ese periodo de tiempo se llama ruptura prematura de membranas, ¿no? Sin trabajo de parto o en trabajo de parto. Entonces, los periodos del parto, como ven ustedes ahí, tenemos el periodo de dilatación, periodo expulsivo y el periodo de alumbramiento, ¿no? Realmente el trabajo de parto, como ven ustedes, ya se mencionó al inicio, ¿no? Hay una primera fase latente, ¿no? Que realmente se considera cuando la paciente tiene una dilatación de 1 hasta 3. Cuando la paciente tiene 4 dilatación hasta 10, eso se llama fase activa. Toda esta fase latente se llama fase dilatación. Entonces, fase latente de 1 a 3, y a partir de 4 hasta 10, ¿no? Se llama fase activa. En otros países, en otros horizontes ustedes van a encontrar, sobre todo a veces, por ejemplo, en Chile, en España, consideran fase activa a partir de 6, dilatación, ¿no? En caso de nosotros usamos fase latente de dilatación 1 hasta 3 y a partir de 4 hasta 10, fase activa. Todo esto es el primer periodo que se llama fase dilatación. A partir de acá ya viene la segunda fase, segundo periodo que se llama periodo expulsivo, luego que consiste en la salida del bebé, ¿no? Y el tercer periodo, que es la expulsión de la placenta, periodo de alumbramiento, generalmente la expulsión de la placenta en membranas ovulares, y lo que sigue después ya el cuarto periodo, que algunos dicen cuarto periodo, que es el periodo de puerperio, ¿no? Que ya es otro tema. Entonces, el periodo de dilatación, desde inicio del trabajo de parto hasta dilatación de 10 centímetros, ¿no? Generalmente esto va a variar si es una primípara, nulípara o multípara, ¿no? En este caso, la mujer que no ha tenido hijos puede durar esta dilatación entre 10 a 12 horas. En cambio, en la multípara se acorta este periodo, es más rápido, avanza más rápido. Por eso, cuando una mujer inicia el trabajo de parto, una gran alegría, un éxito del obstetra es que esta paciente termine en parto vaginal. ¿Por qué? Porque es más saludable para ella, sobre todo por su condición obstétrica de riesgo, ¿no? De distinto, no avanzó y terminó en cesárea, entonces al paciente cesárea, pues, con maloras ya su riesgo obstétrico a futuras gestaciones, ¿no? Esto en este periodo, básicamente, como ven ustedes, las contracciones pueden variar de 2 a 3 o de 3 a 5, depende si está en fase activa o latente, pueden dar de 40 segundos a 60 segundos o de 30 a 50 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, estos mecanismos se van a dar, ¿no? Conforme va avanzando, se va cortando el cuello, como ven ustedes, se va cortando, y el bebé va descendiendo, entonces se borra el cuello, ¿no? Y conforme también se va dilatando, y entonces la dilatación va a variar, ¿no? Por ejemplo, fase latente, ¿no? Vemos por ahí a veces pacientes que van a emergencia, estoy con contracciones, me duele la barriguita, ¿no? Entonces una primípara, depende de 39 semanas, 18, 19 años. Entonces, generalmente el promedio, ¿no? De avance y dilatación, en este caso, la nulípara, la literatura dice que puede durar hasta 20 horas, 21 horas, ¿no? Media de 6 a 7 horas, ¿no? Multípara, unas 13 horas, fase latente, ¿no? Generalmente hasta 3 centímetros, ¿no? Pero esto siempre y cuando, pues, ¿no? Tanto la madre y el feto se encuentren en buenas condiciones, ¿no? Su ecografía, sus exámenes de monitoreo, de bienestar fetal, la paciente, las signos vitales, todo está bien, se puede ir chequeando y controlando, ¿no? O sea, eso se hace latente. En cambio, la fase activa va de 4 a 10, ¿no? Y ya, pues, se va cortando, ¿no? En este caso, la fase activa, como pueden, va a depender de dos variables, lo que es la dilatación, la curva y la curva de descenso, ¿no? Entonces, la fase de dilatación, ¿no? Tiene una fase de aceleración, en la cual la dilatación es progresivamente rápida, la declive máxima, en la cual llega a su máxima velocidad pendiente, y la aceleración, en la cual la dilatación ya se hace más lenta, generalmente al final, ¿no? Entonces, vemos ahí, ¿no? Cómo se llama, se va dando estas etapas, ¿no? En general, la fase 1, dilatación, fase 2, expulsivo, y fase 3, lo que es la expulsión de la placenta, ¿no? Entonces vemos ahí las famosas curvas de Friedman, en la cual tenemos, ¿no? La fase latente, luego tenemos de la dilatación 4 hasta 10, lo que es, ¿cómo se llama? La dilatación, ¿no? Tiene una fase de aceleración progresiva de máximo pendiente y luego ya la dilatación un poco más lenta, ¿no?
Entonces vemos ahí que la velocidad promedio de dilatación cervical, si es una nulípara, puede ser 1.2 centímetros por hora, media, promedio 3 centímetros por hora. Y si es una mujer que ha tenido hijos, es más rápido, ¿no? 1.5 centímetros de dilatación por hora a una media de 5 a 7, ¿no? 5.7, o sea, llegó, por ejemplo, ahorita son las 6 y aquí a las 8 está saliendo el bebé, ¿no? O sea, pues digo, ¿no? O sea, es más rápido el avance en una mujer que ha tenido 2, 3, 4 partos, ¿no? La velocidad de descenso también es importante, acá dos curvas, ¿no? La nulípara, 1 centímetro por hora desciende en promedio en la cabeza de una nulípara, en cambio el bebé en multípara puede descender hasta 2 centímetros por hora, ¿ya? Descenso prolongado, podemos tener distosia, ¿no? Descenso prolongado o detención del descenso, ¿no? En el descenso de prolongado, en la cual pues no se mantiene, ¿no? Quedó en -2, -2, -2. En el descenso no baja, ¿no? Aparte que ha dilatado y no ha descendido, ¿no? Algo ha pasado. Pero vamos a ver acá, ¿no? Ya en la fase expulsiva, pues, ¿no? Promedio, ¿no? Generalmente tanto para nulípara y multípara se dice pues un promedio de 1 hora, ¿no? Las contracciones son más intensas, ¿no? Ya son 5 en 10 minutos, 60 a 90 segundos de duración, 50 milímetros de mercurio, ¿no? En la fase expulsiva. Y luego viene la fase de alumbramiento, ¿no? Que es de nacido el producto hasta la expulsión de la placenta y membrana fetal. En el periodo de alumbramiento generalmente se usa el alumbramiento dirigido, que es la colocación de la oxitocina, inmediatamente sale el bebé, otro dice cuando sale el hombro anterior del feto, para disminuir el volumen de pérdida sanguínea, ¿no? Se acorta el tiempo también de salida de la placenta, ¿no? Entonces, promedio, que generalmente es 15 minutos, ¿no? Generalmente, en 30 minutos, ¿no? Cuando ya pasa 30 minutos, tanto ya hablamos de una retención de placenta o alteración del periodo de alumbramiento, ¿no? Las uterinas cumplen dos funciones básicas. ¿Cuáles son? Desprendimiento y descenso y expulsión de la placenta, y lo otro es impedir, ¿no? Mayor pérdida de volumen sanguíneo, ¿no? Generalmente esto lo van a ver ustedes en sala de partos, el famoso partograma, en la cual, pues, ¿no? Van a ver después en la siguiente clase, cómo es, ¿no? Se grafica toda la secuencia del parto. Ustedes van a ver acá arriba, ¿no? Cómo es los latidos cardíacos fetales, tenemos la línea en lo que se refiere ya del útero, ¿no? Que es la dilatación, las dos fases, ¿no? Lo que es dilatación y lo que es la fase de descenso. Tenemos una línea de alerta y una línea de acción en la cual uno tiene que actuar. Por ejemplo, que dice parto vaginal espontáneo a las 2:20, Renata Viva pesó 2,850 gramos, ¿no? Realmente acá se coloca la intensidad de las contracciones, ¿no? Tenemos también el volumen del líquido amniótico, los signos vitales, presión, frecuencia, y de igual manera si se ha usado o no algún medicamento, ¿no? Entonces, esto ustedes lo van a ver, ¿no? Después en el famoso partograma de un parto normal, ¿no? Y este es el partograma de un parto no normal, ¿no? Parto obstruido. Ven ustedes ahí el descenso de la cabecita en 3, 3, 3, 3, se quedó en 3, pasó la línea de acción. Y la dilatación siguió en 6, 6, 6. Acá tenemos dilatación 4, 5, 6, pero se va verificando hora por hora, hora por hora. Cesárea, a las 5:30, neonato vivo pesó 4 kilos 603 gramos, ¿no? Realmente, para tengo un bebé más de 4 kilos, un feto macrosómico. Cliente no evaluado, una alteración del factor del parto, en este caso el feto no muy evaluado, un feto grandazo, pues 4 kilos 600. No, ¿no? A pesar de que esta mujer, ¿no? Grávida 4, pálida 303, no estoy contando, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta acá. El partograma de Clark, ¿no? Hay distintos tipos de partogramas, ¿no? Nosotros usamos el partograma de Clark, en este caso lo damos por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En la cual se grafica, pues, las curvas, ¿no? De dilatación y de descenso. Entonces, los mecanismos del trabajo de parto, pues, ¿no? Tiene que ver mucho con la habilidad del feto para atravesar la pelvis de la madre, ¿no? Durante el trabajo de parto, y como dice, pues ya se mencionó la interacción de los 3 factores que ya se han mencionado, ¿no? La fuerza, ¿no? Ya se ha mencionado, está para más decirlo, es un recordatorio, ¿no? El otro es el feto, ¿no? El feto es un ovoide, ¿no? 3 segmentos, cabeza, hombro y nalga, con diámetros variados, ¿no? Cefálico, biacromial, vitrocanterio, ¿no? Que deben atravesar, ¿no? Los diámetros de la pelvis, ¿no? Obstétrico, bisiático, bisquiático, que ustedes ya lo han visto en la clase anterior, ¿no? En la presentación cefálica, sobre todo en la presentación de verdes anterior, es lo más fisiológico, ¿no? Esto es lo más importante tener en cuenta acá, ¿no? Dado que la cabeza del bebé se puede moldear debido a que está formado por suturas, fontanelas, ¿no? Y eso permite, ¿no? El avance a través del parto, ¿no? Eso generalmente en anatomía, un recordar es nada más,
¿no? La sutura sagital, ¿no? Llamada también biparietal, tenemos la sutura metópica, ¿no? En el hueso frontal que no está fusionado, frontal derecho-izquierdo, ¿no? Que son muy importantes, la coronal o parieto frontal, la landoidea o parieto, ¿cómo se llama? Occipital, ¿no? La fontanela mayor, la bregmática, la famosa molleritia clásica, ¿no? Y tenemos atrás la fontanela landoidea, ¿no? Tenemos ahí los diámetros, ya se mencionaron en la clase anterior, ya no voy a incidir mucho más, sobre todo la del mejor diámetro, que es el occipito bregmático, ¿no? 9.5 es importante. Otro diámetro importante también es el occipito frontal, conforme va descendiendo en el estrecho medio, ¿no? Y cuando hay problemas tenemos, ¿no? El mentoniano, sobre todo, ¿no? El frontal, que puede haber problemas cuando el veno rota o desciende bien, ¿no? En el diámetro inferior, ¿no? También tenemos el biparietal y el bicromial, ¿no? En este caso, o el bítoco anterior generalmente con el bebé encefálico, en pélvico, ¿no? De potito. Es importante ver la famosa ley de Payot, ¿no? Contenido y conteniente, ¿no? Entonces, si el útero generalmente es más ancho arriba y más abajo en el cuello, entonces justamente el polo encefálico debe ir al cuello y el resto del cuerpo hacia arriba. Entonces, ¿por qué la cabeza que, ¿no? va hacia arriba y la parte de abajo, ¿no? Entonces, hay varios factores que pueden condicionar esta alteración, ¿no? La ley de Payot, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho la simetría. Esto es importante, y las famosas maniobras de Leopold que ustedes ya han visto, ¿no? Básicamente, no es importante tener en cuenta acá, ¿no? La primera para determinar la situación, la segunda para determinar la posición, la tercera para la presentación y la cuarta para el encajamiento. Entonces es muy importante, es un recordar de lo que ustedes ya han hecho, ¿no? Y esto hacemos en eso, entonces podemos tener en cuenta también, ¿no? Es importante que puede haber una alteración en la morfología que de repente no se ha detectado, a veces por malformación fetal, malformación fetal, que condiciona mayor volumen, riesgo de vida fetal o incompatibilidad cefalopélvica, ¿no? Depende de una alteración en la situación, bien transversa, presentación podálica, actitud, está deflexionado, grado 2, grado 3, hay un asinclitismo, un descenso fetal y fuera de pelvis, número de fetos, depende de embarazos múltiples, ¿no? O anexo, placenta previa, acreta envejecida, distosia de cordón, circulares, haces, doble nudo, verdadero nudo, bridas amnióticas, o sea, todo esto también puede condicionar un problema en el factor 2, que es el factor feto, el móvil, ¿no? Entonces, también hablamos acá de la correlación que hay entre lo que es el feto y la pelvis, ¿no? Entonces, poner condiciones pélvicas, ¿no? Depende de una estrecho superior, medio inferior, asimetrías pélvicas, ¿no? Condiciones fetales no adecuadas, ¿no? Cuando hay una relación, se llama compatibilidad cefalopélvica, parto tóxico garantizado, pero cuando hay una incompatibilidad cefalopélvica, se produce un parto distóxico, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta acá. Por eso, el pasajero es importante ver que el tamaño, ¿no? No sea macrosómico ni pequeño, la situación que ustedes, ¿no? Han visto, la relación del eje del feto con el eje de la madre, ¿no? Tenemos situación longitudinal, transversa, una oblicua que puede ir a longitudinal o transversa. Tenemos la actitud, realmente de flexión de todo, ¿no? Del feto es un ovoide, ¿no? Realmente el bebé está pues flexionado, la cabeza en flexión sobre el tórax, muslos flexionados sobre el abdomen, las piernas sobre los muslos, los brazos de flexión sobre el tronco, y vamos a encontrar dos polos, ¿no? El polo cefálico más pequeño, que pelotea duro, y el polo más grande, el pélvico, el podálico, ¿no? La actitud fetal, entonces puede ver que el bebé esté flexionado, pero puede haber algún grado de flexión. Como vemos acá estas posiciones, ¿no? La posición más fisiológica, el verte anterior. Tengo la deflexión grado 1, que es el bregma, la deflexión grado 2, que es ¿cómo se llama? De fosa nasal del frente, y lo que es ya de mentón, ¿no? De cara, ¿no? Son deflexiones que se pueden dar, ¿no? De todas ellas, la que va a ser la deflexión grado 2, porque acá se oferta con ustedes el diámetro suboccipito mentoniano, 13.5. En la mentoniana, realmente puede salir parto vaginal, pero si es mentoniana anterior, si es una mentoniana posterior persistente, probablemente termina en cesárea. Entonces, esto es muy importante en cuenta acá, ¿no? Los diámetros en vértex, suboccipito bregmático, en el caso de lo que es ¿cómo se llama? El bregma, se da el occipito frontal, en lo que es ¿cómo se llama? En posición de frente, el occipito mentoniano, como mencioné, y el occipito el mento bregmático cuando de cara, ¿no? Los puntos de referencia, por ejemplo, en el vértice, la fontanela, ¿no? Anterior,
fontanela menor, perdón, en el brenma, lo que es la fontanela mayor, en el frente viene en la nariz, hago un tacto y se palpa la nariz, y de cara cuando se palpa el mentón, ¿no? Estos son los puntos de reparo que son muy importantes de tener en cuenta ustedes acá. Entonces, el 96% es cefálico y un 3% generalmente podálico, ¿no? Generalmente, ¿no? Cefálico, o a veces distocias en transverso, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Variedades de presentación, ya mencionó el vértice, brenma, frente o cara. La posición puede ser derecha o izquierda, ¿no? Y en las variedades de posición cefálica vamos a encontrar ustedes, y lo han visto en su parte práctica, ¿no? En relación a la pelvis, ¿no? Tenemos 4 derechas y 4 izquierdas, ¿no? Las 4 izquierdas tienen que ver con hacia dónde mira el occipital, ¿no? En este caso el occipital está mirando al hueso ilíaco, ¿no? Y si mira a la derecha o a la izquierda, en este caso mira a la izquierda, pero es anterior, puede ser transversa, puede ser posterior, o puede mirar hacia arriba como el occipito sacro, o puede ser mirando hacia la derecha, ¿no? En este caso derecha, ¿no? Anterior, transversa, posterior, o hacia el público que se llama occipito púbica, ¿no? Tenemos 8 variedades, esto es encefálico, y cada una de ellas también pueden tener sus 8 variedades, la pélvica también, ¿no? Una podálica, ¿no? Tenemos tanto las izquierdas como las derechas, ¿no? En este caso son los glúteos, ¿no? Las nalguitas, las público tranterio, realmente, ¿no? Si miren a la izquierda o a la derecha, ambas pueden ser anteriores, transversas o posteriores, ¿no? Ahí están las variedades de posición, ¿no? Generalmente el reparo en la cabeza del occipital, brema nariz, nalga sacro, ¿no? Se palpa el sacro y se mira como en la posición del pubis, el sacro, y si es a la derecha o a la izquierda, ¿no? Es importante tener en cuenta esa. Este es un gráfico también bonito, importante con respecto a las distintas variedades de posición, ¿no? ¿Qué es el asinclitismo? Una pregunta que viene en el examen nacional de medicina, ¿no? Cuando la sutura, o sea, normalmente se llama asinclitismo cuando la sutura de la cabeza vital equidista, ¿no? Una distancia igual tanto a lo que es el sacro como la parte del pubis. Asinclitismo sería cuando la sutura sagita de la cabeza se desplaza del eje medio, ¿no? Acercándose o bien más al pubis o bien al sacro, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, si el normal, como ven ustedes, hay una distancia casi igual, equidistante, ¿no? Entre la sutura sagital hacia el pubis o al sacro. En cambio, el asinclitismo, en este caso, puede ser anterior y posterior, ¿no? En este caso tenemos la anterior, en la cual vemos, ¿no? Que si es anterior, vamos a ver que el parietal anterior equidista, ¿no? Más en región al sacro, ¿no? En este parietal anterior, ¿no? Y el asinclitismo posterior, vemos acá que está tirado más de la pubis, ¿no? En lo que se refiere al parietal posterior, equidista más, ¿no? En este caso. El grado de encajamiento, que ya usted también lo ha mencionado, ¿no? Existen las reglas de Lee, los planos de Hooke, ¿no? La regla de los quintos, ¿no? Generalmente, ¿no? Esto ya ustedes lo han mencionado, ¿no? Generalmente acá una bioequivalencia, ¿no? Para ver, ¿no? Cómo está. En este caso, por ejemplo, tenemos, ¿no? Con la cuarta maniobra de Leopo, hablamos de una equivalencia, básicamente, ¿no? En este caso, descenso de Lie, generalmente hablamos cuando está en descenso, ¿no? Está en -1 y encajado, o sea, está encajado cuando está en -1, 0, o en los 2/5 de Lie, ¿no? Cuarta maniobra de Leopold, o en el tercer plano de Hooke. Esto hablamos de una cabeza encajada para hacer una bioequivalencia en los distintos planos de medición en relación al encajamiento del descenso de cabeza del feto, ¿no? Muy bien, entonces tenemos los mecanismos del parto, o sea, la forma como el feto va pasando a lo largo de la pelvis, ¿no? Entonces, esos mecanismos son casi 8, de encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsivo, ¿no? ¿No? Descenso, encajamiento, flexión, rotación, extensión y rotación interna, ¿no? El encajamiento, básicamente, ¿por qué se produce? ¿No? Viene a ser el paso, el diámetro más grande de la presentación, en este caso biparietal por parte del feto, a un nivel situado por debajo del estrecho superior de la pelvis, ¿no? Clínicamente, los 2/5 de la cabeza del feto son palpables biabdominalmente o bimanualmente, y cuando la presentación está en el plano cero, en este caso el plano de las espinas isquiáticas maternas, ¿no? Como ven ustedes acá, ¿no? Sobre el estrecho superior 2/5, ¿no? El descenso, ¿no? Es el paso hacia abajo de la presentación, atravesando ya la pelvis, y es el primer requisito básico para el nacimiento del niño.
sobre todo en la primigesta que hemos dicho, ¿no? El bebé primero tiene que descender, luego dilata, si no, no pasa nada. En la nulípara tiene que haber primero encajamiento para producirse el trabajo de parto, y luego del descenso, después ya comienza el segundo estadio de trabajo de parto. En la multípara puede haber encajamiento y luego descenso. Acá el descenso tiene que ver con el sincretismo, ¿no? Que hemos mencionado, ¿no? Y tenemos acá lo mismo que hemos mencionado. La flexión ocurre cuando la cabeza fetal encuentra resistencia por el contacto con el cuello, las paredes de la pelvis o el piso pélvico. Y esto determina que el mentón se acerca al tórax para reducir el diámetro y se oferta el diámetro occipito frontal, que reemplaza en este caso el descenso por el diámetro suboccipito bremático, ¿no? La rotación interna, cuando la cabeza cambia de posición para hacer coincidir el diámetro de mayor con el eje mayor del estrecho inferior de la pelvis. La cabeza rota a 45 grados y la sutura sagital se coloca en dirección anteroposterior al occipital y se orienta hacia la sífisis, ¿no? En este caso vemos acá una rotación del feto que viene en izquierda y una rotación del feto que viene, ¿cómo se llama?, en derecha, ¿no? En este caso, ¿no? Como ven ustedes, está descendiendo, entonces tiene que rotar en un ángulo de 45 grados, ¿no? En el eje de la estructura sagital, ¿no? Alineándose a la opción occipital izquierda para permitir el censo, sobre todo en el estrecho inferior. Este en el lado derecho, 45 grados, o sea, al lado izquierdo, ¿no? Si es derecha. La extensión se produce una vez que el feto ha descendido, ¿no? Hasta que el nivel del introito, yo en este caso cuando la paciente está en casi en expulsivo, ¿no? La cabeza fetal nace por extensión por movimiento de cornada, ¿no? Señora Pujes, sale y se regresa, ¿no? Las fuerzas son ejercidas hacia abajo por las contracciones y la presión de la prensa abdominal, ¿no? Ven ustedes el momento de horcada, ¿no? Como va rotando, ¿no? Descenso, descenso, flexión, rotación, extensión, y extensión externa. Entonces la cabeza cambia de posición transversa, de modo que acá el feto se mueve al mirar hacia el módulo de módulo materno opuesto. O sea, si estaba en derecha, se va a la izquierda, rota a la izquierda, y si estaba izquierdo, acá el feto rota hacia el lado opuesto, en este caso derecho, ¿no? Y la expulsión, casi inmediatamente luego de la rotación externa, aparece por debajo de la sínfisis el hombro anterior del feto, y poco después el hombro posterior, ¿no? El resto del niño nace por flexión lateral, es decir, continuación del canal del parto. Eso es muy importante a tener en cuenta acá, ¿no? Muy bien. Entonces ven ustedes ahí, ¿no? Sale el bebé ya, ¿no? Ya ha salido el hombro anterior, uno jala el bebé para que salga el hombro anterior, luego sale el hombro posterior y se produce el expulsivo, ¿no? Entonces ya se ha producido la segunda fase, que es el expulsivo, ¿no? Entonces lo básico acá es la atención del expulsivo, ¿no? Entonces, el parto debe ser de la forma más rápida y menos traumática posible para el feto, ¿no? Un expulsivo normal no debe superar, hemos dicho, 1 hora, ¿no? Generalmente el promedio es 1 hora. La técnica de los pujos, la mujer pujará con toda su fuerza como si se tratara de una defecación difícil, ¿no? En el momento en que la contracción alcance su máxima intensidad, no es que lo vas a hacer, puje, la está agotada. Tiene que hacer su tiempo y tiene que haber una sincronía entre cuando llega al máximo de la contracción, pujar, ¿no? Reforzando esta situación, ¿no? Como pueden ver ustedes ahí, pero expulsivo, el vértice de la cabeza asoma por la vulva, la cabecita acá, ¿no? Y ese es el movimiento de cornada, ¿no? ¿No? Sale, se regresa, sale y conforme va entrando es el momento de cornada, ¿no? Hay protección del periné durante las contracciones, porque puede ver que salga bruscamente y se produce un desgarro, hay que proteger bien el periné. La protrusión de la cabeza es cada vez más evidente, ¿no? Va descendiendo, va bajando. Bueno, generalmente, ¿no? Ahora actualmente es, ¿cómo dice? Evaluar bien. No a todas pacientes hay un término que se llama episiotomía. La episiotomía ya no, antes pues toda primigesta era indicación de episiotomía, hacer corte, ¿no? Pero en este caso ya ahorita no se debe hacer episiotomía en todas las pacientes, ¿no? Si hay condiciones para, ¿no? Si hay un buen periné, un feto adecuado, puede hacerse una parto sin hacer un corte, ¿no? En este caso la episiotomía, ¿no? En este caso, si es obligatorio, en este caso, pues un feto grande, un poco dificultoso, entonces es importante hacer una episiotomía, como ven ustedes ahí, una vez que uno siente que la cabeza del bebé ya hace presión abajo, acá en la región perineal, en la región de la horquilla, uno infiltra con silocaína al 2% fluido y de la horquilla, en un ángulo de 60 grados, va infiltrando toda esta zona para luego hacer el corte con una tijera, ¿no? Ampliando, ¿no? La zona de atención del parto. Se espera que la cabeza complete el descenso,
Entonces, una vez que la cabeza ya está por salir, ¿no? Hace uno con la tijera, un ángulo de 60 grados, ¿no? Corta y se hace la episiotomía. Una vez que está entonces la bebé ya sale, ven usted la mano hacia abajo, presionando, cerrando bien el perineo, y la mano de arriba hace una contraposición, ¿no? Permitiendo que la cabeza del bebé salga, ¿no? Por presión, o sea, por encontrar una presión en contra, ¿no? Comienza a salir la cabeza lentamente, pero para evitar desgarro. Se la presión de la mano izquierda para dejar salir la cabeza del bebé, mientras la derecha deprime el perineo para evitar los desgarros, ¿no? Salir la cabeza fetal, como ven ustedes, salió la cabeza del feto. Una vez que ya se comprueba, si no hay, a veces acá hay circular, simple, doble el cordón, ¿no? Al cuello. Entonces, miren cómo coge las manos la cabeza del bebé, ¿no? Se produce la rotación externa. Muchas veces el bebé sale y se queda ahí, a veces rota para acá, el muslo es rota, si estaba a izquierda, rota al muslo derecho. Si estaba, ¿cómo se llama? Derecha, va a rotar al muslo izquierdo. En este caso, si rota, excelente, pero si no rota, tú tienes que saber rotarlo, ¿no? Entonces, generalmente, pues el feto mía la pierna, derecha la madre, en este caso, ¿no? Se completa la rotación externa, ¿no? Si no ha rotado, ¿no? Se rota y con la mano hacia abajo, ¿no? Jalando hacia abajo, alrededor al nivel del cuello de la cabeza, se trata de traccionar la cabeza hacia abajo para permitir la salida del hombro anterior. Sale el hombro, aquí está saliendo el hombro anterior, luego saca el otro hombro posterior y el otro sale ya por gravedad el resto del cuerpo, ¿no? ¿Vale? Se produce la ligadura del cordón, en este caso se espera hasta un minuto primero, ¿no? Luego se clampa, una vez que ha pasado un minuto, según los pediatras ahora, ¿no? Se espera un momento, luego ya se clampa, se retira y se entrega a pediatría para que le hagan ya su medición y todas las condiciones que se tiene que hacer un bebé, ¿no? Luego viene ya la asistencia al tercer periodo de alumbramiento, ¿no? Que es la expulsión de la placenta de los ovulares, como ven ustedes ahí, ¿no? Realmente acá tenemos las maniobras de alumbramiento, ¿no? Tenemos el alumbramiento espontáneo, ¿no? Hemos dicho que generalmente ahora ya no se permite poner, sino se coloca oxitocina, el alumbramiento dirigido, ¿no? En la cual disminuye pues la pérdida de volumen sanguíneo, se acorta los tiempos, ¿no? Tenemos la maniobra de Craig, la maniobra de Brandt, ¿no? Compresión del fondo uterino con la mano izquierda y tracción del cordón con la mano derecha, ¿no? Y la maniobra de Brandt, ¿no? Andrews, ¿no? Compresión de la mano izquierda en la cara anterior del útero hacia arriba y la otra mano tirando, ¿no? El cordón hacia abajo, ¿no? Tracción de la placenta si la placenta no se ha desprendido en 15 minutos, ¿no? Hay dos variedades de salir la placenta. Puede salir por su lado materno, que es la de Duncan, que es más rara, y la más frecuente es la Schultz, que generalmente la placenta sale por su lado fetal. Los signos en los cuales uno va viendo que se desprende la placenta, tenemos el signo de Schroeder, tenemos la maniobra de Kussner, el signo de Alf, ¿no? El signo de Schroeder, el fondo uterino asciende, o sea, una vez que la placenta se va descendiendo, entre donde estaba la placenta ubicada a nivel fondo uterino se forma un coágulo, y eso hace la sensación de que el útero crece, ¿no? Asciende 5 o 6 centímetros por arriba del ombligo. Es un signo, el signo de Schroeder. La maniobra de Kussner, al desplazar el útero hacia arriba, el cordón se mantiene inmóvil, o sea, por ejemplo, no sube. Y el signo de Alf, a medida que progresa el desprendimiento, ¿no? El cordón también desciende, ¿no? Y la mayor cantidad de salida de sangre, ¿no? Momento dirigido, he mencionado, el objetivo principal es disminuir la pérdida sanguínea y acortar la duración del tercer periodo, ¿no? 3 a 5 minutos. Luego del feto se asegura que no existe otro feto, porque a veces ha pasado que son gemelos, ¿no? Se administra 10 unidades de citocina, tracción contra el cordón umbilical y masaje uterino externo y combinado. Se comprueba que la placenta esté desprendida, ¿no? Ven ustedes, cuando la placenta se tracciona suavemente, punto de salir la placenta, ¿no? Cae por presión, si no salió la membrana, se rota la placenta, el famoso signo de Dublín, ¿no? Cuando salió la media parte de la placenta, se puede girar la placenta para poderla salir el saco amniótico y la famosa maniobra de Dublín, ¿no? Hay que ver las características generales de la placenta, ¿no? Es importante el tamaño del cordón, longitud del cordón, si ha habido nudo verdadero, nudo falso, presencia de hematomas, calcificaciones, ver la integridad de las membranas, si las membranas corionióticas están íntegras, si no ha quedado, donde hay que hacer una revisión, ¿no? Todo lo que ¿no? Vemos ahí la prevención, etcétera. Eso es con respecto, ¿cómo se llama?, a la clase de parto vaginal. Entonces vamos a pasar a los dos últimos videos relacionados con el parto, ¿no? A ver, vamos a ver acá. A ver, un ratito.
Muy bien, vamos a ver, vamos a compartir de nuevo. ¿Se ve la pantalla? Está cargando, doctor. Sí, se ve. Ya, ahí está. ¿Se escucha o no se escucha? Sí se escucha, pero no sé si es que bien o está un poco distorsionado, porque está Ya. chilloso. Ahí están viendo los genitales del bebé, un bebé que viene en podálico, ¿no? Ahí están los testículos y el peinecito del bebé. Tiene la episiotomía ahí, ¿no? La episiotomía, han infiltrado el cuerpo. Ya misionó el bebé, ya orinó. Ya salió. Interesante, ¿no? Entonces, es lo que, ¿no?, a veces se da, ¿no? Vamos a pasar al último, a ver. ¿Se ve? Sí, doctor. Otro podal. Ahí está saliendo, ¿no? También en un parto pélvico son 3 tiempos, pues, ¿no? La porción del tronco, la piel, el pélvico, el tronco y la cabeza, que es la parte más difícil.
Muy bien. Y regresamos al video que empezamos al inicio de la clase, ¿no? Para que lo comprendan mejor. Bueno, es el último ya. Ya, vamos a repetirlo, el último. Muy bien. Muy bien, entonces como han visto ustedes ahí, bueno, no solamente el otro parto por los pélvicos han hecho episiotomía, ¿no? En el último, el inicio de la clase, el final de clase, pues ven ustedes si han tenido el parto sin hacer episiotomía, ¿no? Hace una buena presión del periné, ¿no? La cabeza en un momento de horcada sale, ¿no? La mano de arriba hace contrapresión a la cabeza del bebé y la mano de abajo protege, cierra el periné. Sale el bebé, una vez que sale el bebé, ¿no? Rota o lo hace rotar, no rotan, ¿no? Lado derecho, con las manos en el cuello tiran la cabeza hacia abajo, permiten la salida del hombro anterior, lo ponen en otra posición, sale el hombro posterior y sale todo el cuerpo, ¿no? Realmente hay un líquido medio amarillento, ¿no? Ven ustedes un buen volumen, ¿no? Un líquido amarillento, luego sale el bebé, se corta y se trae la placenta. Muy bien, ¿no? Eso es la clase de parto normal, ¿no? No sé, hay una pregunta, una inquietud por parte del auditorio. Chicos, ¿alguna pregunta? Sí, Adelante, Jean-Pierre. Doctor, sí, buenas noches. sí, ¿qué tal? Ya, sí, Jair, Jean-Pierre, sí. ¿Sí me escucha? Ya, doctor. Quería preguntarle si en la presentación podálica siempre es necesaria la episiotomía. En la presentación podálica, si el bebé no es tan grande, ¿no? Si es una mujer de repente multípara, pues no es necesario hacer la episiotomía. Hemos tenido partos vaginales sin hacer episiotomía, no es necesario, ¿no? Probablemente, pues, ¿no? Un feto grande, prolongación del parto, agotamiento ese materno, ¿no? Viendo ahí, ¿no? Entonces se realiza la episiotomía. Como te digo, la episiotomía, independientemente, es importante valorar bien la pelvis, sobre todo la parte blanda, si tiene condiciones para no ser episiotomía. Últimamente hemos visto bastante
mujer venezolana, sobre todo por la gran migración que ha habido, ¿no? Y vemos que las mujeres no tienen un buen perineo, ¿no? A veces es necesario hacer episiotomía, ¿no? Incluso adolescentes, 17, 18 años. Entonces, que esté en poder podálico no es indicación de hacer episiotomía, ¿no? Si tiene buena pelvis, ¿no? Ahora, realmente tú vas a encontrar en la literatura, ¿no? Que para ampliar por la misma complicación que puede haber en pélvico, para ampliar un poco más el canal del parto, pues el ideal puede ser episiotomía. Así es, y ahí ampliar. Listo, doctor, gracias. Sí, Brando. Doctor, buenas noches. Una pregunta. ¿Qué factores influyen para que el periodo expulsivo en las nulíparas sea de mayor tiempo que en las multíparas? Si nosotros hablamos ya de una distosia que es ya un expulsivo prolongado, significa que esa paciente ya tiene más de una hora, ¿no? Llegó a su máximo y no hay nada, ¿no? Una de las causas principalmente viene a ser un trabajo, una fase activa de parto no debidamente monitorizada, ¿no? A veces el trabajo es una secuencia, ¿no? No es que tú ya está con 4 o 5, pásale el parto y la abandonas, no. Tiene que haber una persona responsable de esa paciente. El problema está que a veces hay un hospital, pues a veces llegan 3, 4, 5 sin bloques, ¿no? Y a veces no hay personal para estar con todas, ¿no? Entonces, lo ideal es que un personal esté exclusivamente con ella y detectando si la dinámica se ha disminuido, ¿no? Hay una alteración en la duración, la frecuencia, todo eso, ¿no? Realmente eso pasa, y esos son expulsivos, entre comillas, no son expulsivos, sino que en realidad no ha habido un buen motor, no una buena, o sea, más que todo es una pobre dinámica uterina, ¿no? Ese es uno. Segundo, pues, si tú hablamos de expulsivo prolongado, como te digo, las variables para un parto vaginal exitoso son los 3 factores, ¿no? Una buena dinámica, que es el principal factor, una buena pelvis y el feto, ¿no? Lógico, si es un feto grande, macrosómico, no va a salir, no va a salir, pues, o sea, se prolonga el tiempo y no sale, se empuje, se agota y no sale, ¿no? Entonces, esa es una muy mala valoración, ¿no? De los 3 factores del parto. Eso principalmente una mujer, sea nulípara o multípara, ojo, principalmente una nulípara que en la cual pues tienes que tener más precaución, ¿no? En esta situación. Entonces, es una de las causas principales. La principal causa es la mala valoración de la paciente, sobre todo en los 3 factores del parto, ¿no? Y lo otro es, fue evaluado bien los factores del parto, pero la primera causa es una hipodinamia, o sea, una mala dinámica. Muchas pacientes llegaron expulsivos prolongados, referidas del centro de salud local, ¿no? Y se han salido por el trayecto, en la ambulancia, en el carro. O llegando ahí a emergencias, se han salido en emergencia. O ha llegado ahí, le has puesto, a pasar sala de parto, le has puesto un chorro, como dicen, ¿no? En oxitocina, en cloruro, le pasa 200, se pone bien la barriga y sale, ¿no? Entonces, eso es el apuro, el personal, la desesperación, la mala práctica, la mala experiencia, ¿no? Pero realmente el principal factor es uno, no evaluar bien los factores, los factores que he mencionado, y lo otro es, pues, no hay una buena dinámica uterina, ¿no? Esas son los principales factores por los cuales hay una distosia, ¿no? En la que es un expulsivo prolongado, ¿no? A veces, en verdad, pues, expulsivo prolongado no sale, pues, el bebé empieza a los latidos, a latidos a disminuir, líquido verde, ¿no? Sufrimiento fe tienes que programarlo para cesárea de emergencia. Esas son las causas principales, doctor Brando, ¿no? Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más, doctor? El video va a quedar colgado el link, ¿no? Al delegado para que ahí usted lo revise, ¿no? Y la clase teórica también le va a mandar al delegado, ¿no? Para que lo tengan ahí. Sí, doctor, de acá me lo envía y creo que ya debe estar funcionando su aula virtual y su intranet también para el mercado de asistencia Ah, y sí, ya. las actividades. Así es. Muy bien, pues, alumnos, si no hay clase, pues, muchas gracias por estar presente el día de hoy. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias. Nos estamos viendo. Nos vemos. Listo, doctor, Cuídense. muchas gracias. Nos No olvide de vemos. tener la grabación. Ya, sí. Gracias.